Capítulo 4 Historia y datos. Algunos datos de interés. ¿Sabían que, según un artículo publicado en enero del 2004, el calentamiento global podría exterminar a una cuarta parte de todas las especies de plantas y animales de la Tierra para el 2050? Estudios realizados muestran que la década de los 90 fue la más caliente en los últimos 1000 años. En caso de que todo el hielo que forma el Inland Sea Antártico se fundiera, el nivel del mar aumentaría a aproximadamente 61 m. Un aumento de solo 6 m bastaría para inundar a Londres y a Nueva York. El nivel del dióxido de carbono CO2 en la atmósfera podría duplicarse en los próximos 30 o 50 años. En 1984 el tamaño del hueco en la capa de ozono, que se mide sobre la Antártida, era aproximadamente 7 millones de kilómetros, hasta 1990 alcanzó los 29 millones de kilómetros. 4 veces mayor. Desde el año 90, el agujero de ozono sigue una tendencia a la reducción. 27 imagen, medidas del agujero de ozono de la Antártida anuales por la NASA. La aceleración del flujo del hielo en regiones de Groenlandia se estimó en 2000 que disminuye el volumen de su Inland Sea en 51 km/año 28, aunque una revaluación más reciente 29 sitúa el número en 150 km/año. Parte del aumento se debe a una aceleración reciente de la fusión de los glaciares periféricos, y se estima que su contribución al aumento del nivel del mar ha alcanzado en 2005 un valor 0,5701 mm/año. Indonesia es el país con mayor número de mamíferos y pájaros en peligro de extinción, 128 y 104 respectivamente. En Estados Unidos se recupera solo el 11% de los residuos sólidos producidos, y en Europa Occidental es del 30%. Brasil fue entre 1990 y 2000 el país en el que hubo mayor deforestación con 22.264 kilómetros. 5 de los 10 países que más deforestan se encuentran en el continente africano. Datos del IPCC en su tercer informe de 2001 en relación a esta afirmación. Estudios realizados muestran que la década de los 90 fue la más caliente en los últimos 1000 años. El IPCC dice exactamente: a escala mundial, es muy probable que el decenio del 1990 fuera el más cálido desde que se dispone de registros instrumentales. El IPCC afirma exactamente que se proyecta que los glaciares y las capas de hielo continúen su retirada generalizada durante el siglo XXI. Se prevé que en el hemisferio norte disminuyan aún más la capa de nieve, el permafrost, y la extensión del hielo marino. Es posible que la placa de hielo antártica aumente su masa, mientras que la de Groenlandia la pierda. Se pronostican cambios en la atmósfera, clima y sistema biológico terrestre durante el siglo XX. O la temperatura media mundial de la superficie aumentó en el 0,2 C en el siglo XX. La superficie de la Tierra se ha calentado más que los océanos. O la temperatura en la superficie del hemisferio norte aumentó durante el siglo XX más que en otro siglo de los últimos 1000 años. El decenio de 1990 ha sido el más cálido del milenio. O la temperatura diurna de la superficie disminución en el período 1950-2000 en las zonas terrestres. En conclusión, o las concentraciones atmosféricas de los secundarios gases de efecto invernadero antropogénicos han aumentado en gran medida desde 1750. El principal gas de invernadero es el vapor de agua. O algunos gases secundarios de efecto invernadero perduran mucho tiempo. O gran parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años se ha producido probablemente por un aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero debido a actividades humanas. Historia del calentamiento global. El primero en manifestar un interés por la materia fue Svante August Arrhenius, quien en 1903 publicó Tratado de Física del Cosmos, que trataba por primera vez de la posibilidad de que la quema de combustibles fósiles incrementara la temperatura media de la Tierra. Calculaba que se necesitarían 3000 años de combustión para que se alterara el clima del planeta, bajo la suposición que los océanos captarían todo el CO2. Arrhenius estimó el incremento de la temperatura del planeta cuando se doblara la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera.
En las décadas siguientes las teorías de Arrhenius fueron poco valoradas, pues se creía que el CO2 no influía en la temperatura del planeta y el efecto invernadero se atribuía exclusivamente al vapor de agua. El 19 de mayo de 1937, Callendar publicó La producción artificial de dióxido de carbono y su influencia en la temperatura, tratado que corregía algunas estimaciones realizadas por Arrhenius, como la capacidad de los océanos para absorber CO2. Actualmente se estima que en la segunda mitad del siglo XX se ha producido un incremento de 0,005 grados por año. En los años 1940 se desarrolló la espectrofotometría de infrarrojos, que ha permitido conocer que el CO2 absorbe la luz, incrementando notablemente el efecto invernadero. Todo esto fue resumido por Gilbert Plas en el año 1955. Pese a los estudios teóricos, no existían aún evidencias científicas del cambio climático. La primera evidencia científica apareció en 1958 cuando Charles Keeling empezó a representar el comportamiento del CO2 atmosférico. En 1974, aceptadas ya las hipótesis científicas, la ONU decidió crear un equipo de expertos sobre el cambio climático. Así en 1985 tuvo las Naciones Unidas y el Consejo Internacional para el Medio Ambiente concluyeron que para finales del siglo XXI se podría producir un aumento en las temperaturas de entre 1,5 y 4,5 grados y un ascenso del nivel del mar entre 20 y 140 centímetros. En 1988 fue fundado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, el cual concluyó que de seguir con el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, cabría esperar un aumento de 0,3 grados por decenio durante el próximo. En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde más de 150 países acudieron y se logró aprobar la Convención Marco sobre el Cambio Climático para tratar de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel aceptable. En 1997 se comenzó a redactar el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, cuyo objetivo era reducir las emisiones de los principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos. Tras el tercer informe del IPCC se consideró la necesidad de un nuevo protocolo más severo y con la ratificación de más países. Por esta razón, en 2005 se reunieron en Montreal todos los países que hasta el momento habían ratificado el Protocolo de Kioto. La negociación en Montreal proveía la redacción de unas bases para la futura negociación de un nuevo protocolo que entraría en vigor en 2012. En Bali se reanudaron las negociaciones y aunque no se fijaron límites para los gases de efecto invernadero, se alcanzó un acuerdo que incentivaba la distribución de energías renovables entre los países en vías de desarrollo para que estos no basaran su crecimiento económico en la quema de combustibles fósiles.